Configurar Photoshop puede parecer complicado al principio, pero siguiendo unos pasos básicos, puedes personalizarlo según tus necesidades y empezar a trabajar de manera eficiente. Aquí te dejo una guía sencilla para configurar Photoshop. 1. Instalación. Asegúrate de haber instalado Photoshop correctamente en tu computadora. Descárgalo desde la página oficial de Adobe para evitar problemas de compatibilidad o seguridad. 2. Configuración inicial. Cuando abras Photoshop por primera vez, te pedirá que ajustes algunos parámetros básicos. Idioma. Ve a Editar mayor que preferencias mayor que interfaz y selecciona el idioma que prefieras. Espacio de trabajo. Elige un espacio de trabajo que se ajuste a tu tipo de proyecto. Por ejemplo, fotografía, diseño gráfico o pintura digital. 3. Preferencias generales. Accede a las preferencias generales desde Editar mayor que preferencias mayor que general. Aquí puedes ajustar rendimiento. Configura la memoria RAM que Photoshop puede usar para mejorar la velocidad. Unidades y reglas. Cambia las unidades de medida según tus necesidades, píxeles, pulgadas, etc. Interfaz. *** personaliza el color del fondo de trabajo y la escala de la interfaz. 4. Herramientas y atajos. Personaliza las herramientas más utilizadas. Ve a Editar mayor que métodos abreviados de teclado para asignar atajos personalizados. Organiza la barra de herramientas desde Editar mayor que barra de herramientas. 5. Plugins y extensiones. Añade plugins para ampliar las funcionalidades de Photoshop. Puedes descargarlos desde Adobe Exchange o sitios confiables. 6. Gestión de colores. Configura los perfiles de color desde Editar mayor que configuración de color. Esto es importante si trabajas con impresión o diseño web. 7. Práctica y ajustes. Una vez configurado, experimenta con los ajustes y prueba diferentes herramientas para familiarizarte con el programa. Con estos pasos básicos, tendrás Photoshop listo para trabajar de manera eficiente. Disfruta creando.